Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema que hace mucho tiempo quería tratarlo. De hecho, quería tratarlo en mi canal Bellísima 1 y dado el hecho de que en ese canal me he concentrado en los últimos meses más que nada en hablar del tema político, pues este tema quedaba siempre un poco de lado. Sin embargo, es un tema muy importante que les he ido compartiendo durante mucho tiempo en mis redes sociales, y es que hay una situación bastante interesante de el origen real de las personas que nos dirigen a modo global. Esto tiene que ver no solamente con los políticos a nivel mundial, sino también con los diferentes reinados y personas de poder e importantes de todos los tiempos. Entonces, es una situación que nosotros necesitamos entender como sociedad y como humanidad. Y es un tema que para mí pues es prácticamente vital que ustedes lo conozcan. Así es que no vamos a demorar mucho más en la presentación del mismo tema y vamos a comenzar enseguida por saber cuál es el origen de las personas que nos dirigen, por qué están emparentados unos con otros, pero sobre todo lo más importante, cómo es posible que esto se haya llevado a cabo sin que la mayoría de las personas se enteren de esto y por qué lo hacen. Empezamos. Bien, vamos a comenzar analizando el parentesco que tienen estos famosos desde la antigüedad. Recuerden que son 13 familias de poder, de eso vamos a hablar en un video más adelante, pero ellos siguen su línea sucesoria y cuidan mucho lo que es la descendencia de la sangre de cara al público. Todo lo que les diré el día de hoy son datos comprobables, incluso por expertos que analizan la genealogía de las personas famosas, tanto políticos famosos como también reyes y reinas. En el caso, por ejemplo, de Beyoncé, ya se sabe que ella tiene un antepasado en común con el rey Enrique II. Así es que ni siquiera es algo nuevo quizás para muchas personas, para otras sí. Recuerden que todo lo que les voy a mencionar el día de hoy lo pueden investigar ustedes mismos por su parte. En el caso de Ellen DeGeneres es exactamente lo mismo. Es una descendiente de Thomas Fairstadt, que es también un antecedente de Kate Middleton. Angelina Jolie, también por su madre, es descendiente del rey de Francia, de Felipe II. En el caso de Brad Pitt, ellos hicieron una unión familiar bastante importante, aunque de cara al público no se ventiló esa situación. Unieron familias de poder. Y Hilary Duff, por su parte, también es descendiente del rey Eduardo de Inglaterra. Ustedes no pensarían que ellos van a mezclar su sangre así porque sí con cualquiera. No, señor. Luego tenemos a los hermanos Gyllenhaal, Jake y Maggie. En Jake es bastante conocido, Maggie también, pero él mucho más. El caso más impresionante es el de Johnny Depp, porque él tiene un parentesco bastante con la reina Isabel II. Más adelante vamos a ver incluso cuán detallada es esta familiaridad que tienen entre ellos. Esto, por ejemplo, como les dije, son datos ya investigados por expertos, no son teorías, no son inventos. Aquí dice, por ejemplo, parentesco sorprendente de famosos. Dice, quizá ya conozca alguna de estas relaciones familiares, pero seguramente no conoces que estos famosos están emparentados. Dos personajes son parientes siempre que tengan un antepasado común en su árbol genealógico y en el número de generaciones que la separa de este ancestro. Esto determina que el grado de parentesco sea mayor o menor. Es decir, este parentesco es realmente investigado por expertos, no son inventos, realmente son familia. De hecho, incluso esto es basado con lo que tienen en mano estos investigadores de sus datos oficiales. Si realmente pudiésemos acceder a los datos no oficiales, el parentesco sería todavía más impresionante, es decir, serían familias mucho más cercanas. El caso de Johnny Depp y la reina Isabel II dice que el genealogista Nick Barrat en su programa descubrió que el actor y la monarca tienen antepasados comunes. Eso sí, tuvo que remontarse a unos 500 años. Realmente, por supuesto, vuelvo y les repito, esto es porque se remontan a antepasados según los datos oficiales que se les da. Estas personas suelen cambiar los nombres a sus hijos, cambiar, por ejemplo, datos oficiales para que parezca que están más lejos de lo que realmente están. Y evidentemente no estamos hablando en ningún momento de los hijos que no son oficiales, que ahí la cosa varía aún más. Tenemos además también, según estos estudios realizados, que Lady Gaga y Madonna también son familiares. Dicen que según declaraciones del Boston Globe, Chris Child
especialista de la Sociedad Genealógica Histórica de Nueva Inglaterra. Ambas cantantes son primas en 9º grado, separadas por una generación. Es decir, estas personas no son simple y llanamente desconocidos, que llegan a la fama por pura casualidad, ni muchísimo menos. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con personajes como Bill, Zuckerberg, etcétera, etcétera, que nos cuentan una historia realmente que no es la verdadera. Así también entonces en investigaciones se dice que Madonna, Alanis Morissette, Celine Dion, Angelina Jolie y Camila Parker Bowles también son familiares. Dice, para sorpresa de todos, las tres cantantes, Madonna, Alanis Morissette y Celine Dion, comparten antepasado con la famosa actriz Angelina Jolie y con Camila Parker Bowles. La hoy esposa de Carlos. De ella podemos hacer un video completo, porque ella es un antepasado en común también con la que fuese amante de él, antecesor también de Carlos. Es decir, como que la historia familiar se repitiera en la actualidad con ellos dos. Según la página web Ancestry, tras un estudio genealógico, se confirmó que todas ellas son descendientes pues, del mismo tronco familiar, incluso. Ellen DeGeneres y Kate Middleton, o sea, algo imposible de creerse. Dice que en el año 2011 esta famosa estrella de la televisión americana, Ellen DeGeneres, decidió investigar su genealogía, o sea, ella misma lo ha publicado, a través de la New England Historical Genealogical Society, y para sorpresa suya descubrió que su prima quinceava es la duquesa de Cambridge, Kate Middleton. Sorpresa, ya lo sabía. Esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra. By the way, Kate tampoco es una plebeya como se nos dijo, ella también es descendiente de familia real. Ellos no se mezclan con cualquiera. Bruchil y Enrique III de Navarra. Enrique IV de Francia, que es la misma persona. Esta famosa actriz que salió a la fama con el papel como protagonista del Lago Azul, sí, yo lo recuerdo, de mi adolescencia la vi, descubrió hace algún tiempo a través del programa de televisión Who Do You Think You Are que su antepasado paterno más ilustre es nada más y nada menos que el Enrique III de Navarra y IV de Francia, primer rey de Borbón del país galo, o sea, de España. De esta manera, señores, podemos entonces ver donde esto no son teorías. Los mismos famosos en su historia de vida han investigado por sí mismos, vuelvo y repito, ellos sí conocen su historia de vida real. Lo que pasa es que lo hacen público. ¿Por qué? Porque quieren que la gente lo sepa. Si ellos no quisieran que lo supiéramos, hubiesen escondido todos estos datos bastante bien. Beyoncé y Gustav Mahler, imagínese usted. Según el escritor británico y musicólogo Norman Lebrecht, Beyoncé Carter, bueno, en este momento ya sí es su nombre de casada, y el compositor Gustav Mahler, nacido en Bohemia en 1860, son parientes. Más concretamente, la famosa cantante sería prima en 4º grado del gran músico, o sea, bastante cerca. Según relata este compositor, Wayne Mahler, publicado en el 2010, y tras una intensa investigación de la genealogía del mismo, un vástago de Mahler emigró a Estados Unidos a finales del siglo XIX y tuvo a su vez un hijo que contrajo matrimonio con una antepasada de la famosa cantante. Ni tan antepasada que son primos cuartos, apenas, o sea, muy cerca. Más investigaciones dicen que Obama es familia de Bush. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Dice una investigación genealógica, los precandidatos presidenciales demócratas de Estados Unidos arrojó resultados algo sorpresivos. Por ejemplo, Barack Obama es un familiar lejano del presidente George W. Bush. Sorpresa. No, esto no es ninguna sorpresa. Vuelvo y les repito. Ellos lo saben. Lo que pasa es que lo hacen público de cuando en cuando para regodearse de su sangre azul. Realmente estamos siendo gobernados hace ya demasiado tiempo por las mismas 13 familias de poder y todos sus descendientes. Por supuesto que sí. Y cuando ellos dejan ver pues cuál es su origen, no lo hacen por descuido. Lo hacen para regodearse en su descendencia real que ellos creen que tienen. O sea, realmente es a propósito que lo hacen. Esto para las personas que se puedan preguntar. Y si esto es así, ¿por qué razón ellos dejan que lo sepamos? Porque a ellos les complace que las personas sepan cuál es su descendencia. La diferencia de color, por ejemplo, en el caso de Obama, bueno, pues por los padres. Simple cambian el padre, por ejemplo, y ya ahí tienen una mezcla racial. El mismo artículo dice que según el estudio, el senador de Illinois y precandidato demócrata sería primo en 10º grado del presidente de Estados Unidos, George Bush, mientras que Hillary Clinton sería una prima lejana de Madonna. Lejana, yo no creo que sea tan lejana. El vínculo familiar entre Obama y Bush sería Samuel Hinkle, de Cape
Cobb, Massachusetts, quien murió en 1662. El senador de Illinois también es un primo lejano del actor estadounidense Brad Pitt, mientras que Hillary Clinton será emparentada con Angelina Jolie, pareja de Pitt. Los parentescos de los rivales demócratas fueron establecidos luego de 3 años de investigación llevado a cabo por una reconocida organización genealógica estadounidense. Que, por ejemplo, Christopher Scheil, representante de la Sociedad de Genealogía Histórica de Nueva Inglaterra, como les dije previamente, asegura que los ancestros de los políticos, es decir, esto no es un estudio de cualquiera de la esquina, tampoco es un invento de un youtuber X, ni mío ni de absolutamente nadie que hablemos de estos temas, siempre y cuando se basen en los datos oficiales, sino que estas investigaciones han sido hechas por institutos de descendencia genealógica histórica, en este caso, por ejemplo, de Nueva Inglaterra. Entonces seguimos y dice que Inglaterra asegura que los ancestros de los políticos demuestran que ellos tienen mucho más en común de lo que piensan. No, ellos lo saben. La Sociedad de Genealogía, fundada en 1845, es la mayor organización sin fines de lucro. Sí, claro, porque si pertenece a las familias de poder no necesitan dinero. De este tipo en Estados Unidos, además de ser la más antigua. O sea, la investigación liderada por Scheil y por Gary Boyce Roberts sacó a la luz algunas conexiones familiares extraordinarias. Estas organizaciones, vuelvo y repito, no son teorías, ¿ok? Esto es en base a estudios bastante serios por instituciones que le pertenecen incluso a ellos mismos. Por lo tanto, los datos que ellos están arrojando no es casual, no es al azar, no es un descuido, simplemente ellos quieren que nosotros sepamos cuál es su origen. Repito, para las personas que siempre ven este tipo de videos y que lo asocian constantemente con teorías conspirativas, por lo menos de mi parte, busco siempre buscarle la razón lógica en cada uno de mis videos para que usted entienda que por lo menos por mi parte no son ideas ni teorías, ni un invento, ni algo interesante a sacar, sino que está basado en hechos reales. Seguimos con esta misma investigación y dice que Clinton y Madonna, Obama es el hijo de una mujer blanca nacido en Estados Unidos, en Kansas, y un hombre de raza negra proveniente de Kenia. Eso lo sabemos. Ahí tenemos entonces esa mezcla. De hecho, la madre de Obama es sí, se los voy a decir. Es la hermana menor de nuestra dirigente aquí en Alemania, Merkel. Sí, señor. Previamente ya había sido identificado como un primo lejano en octavo grado del presidente Dick Cheney. O sea, ya se sabía previamente que sí tenía ese parentesco. Además de su parentesco con Bush, dentro de su linaje político aparecen nombres de varios expresidentes como Ford, Lincoln, Johnson, Harry S. Truman y el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Claro, porque les dije que él es en realidad sobrino de nuestra presidenta aquí en Alemania. Claro, tiene un parentesco una afinidad bastante bien hecha. O sea, él viene de un árbol genealógico bastante bien pues estructurado. La conexión de esta estrella de Hollywood, Brad Pitt, añade un toque de glamour al árbol familiar. Sin embargo, la familia extendida de Hillary Clinton tiene un aire más bohemio. Bueno, lo que quieren decir con esto básicamente: estos dirigentes no llegan al poder porque sí, ni por talento, ni por casualidad, ni muchísimo menos. Lo hacen porque son familia, forman parte de la misma familia y por esa razón esto ocurre. ¿Ok? Dice, por ejemplo, sin embargo, la familia extendida de Hillary Clinton tiene un aire más bohemio. Entre sus primos lejanos se encuentran los intérpretes Madonna, Celine Dion, Alanis Morissette, o sea, todas primas de Hillary, así como el escritor de la generación Big Nick, Jack Kennor, y la esposa del príncipe Carlos de Inglaterra, Camilla Parker Bowles. Clinton y Angelina Jolie son primas en 9º grado, ambas tienen parentesco con un tal Jean Cousin que murió en Quebec, en Canadá, en 1718. Sí, y les voy a agregar algo más además también a este estudio para decirles que incluso sus propios hijos se casan entre sí en la actualidad todavía. Se comportan exactamente de la misma manera que se comportaban los antiguos imperios, que casaban las princesas con el príncipe de tal y tal lugar. Hacen exactamente lo mismo. Ellos no han cambiado su modus operandi. Siguen haciendo exactamente lo mismo con el fin de mantener su pureza de sangre entre ellos mismos, ¿ok?
Por ejemplo, la misma hija de Hillary está casada con el sobrino del Señor de los Oros. Entonces, imagínate, ellos no pierden nunca la costumbre de hacer ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de Obama es una cosa bastante interesante porque se presta engaño por su color de piel. Pero eso fue dado simple y llanamente por su padre, que no dudaría yo en modo alguno que el padre de Obama hubiese sido elegido, y también tenga mucho que ver con alguna familia real africana que lo tomaron en cuenta para hacer esa mezcla. Ellos no cometen errores, ellos no hacen las cosas al azar, no se tienen hijos, por ejemplo, dentro de estas familias de poder que ocuparán en un futuro lugares bastante importantes y prominentes porque sí, ellos saben lo que hacen y por qué lo hacen. Si ustedes quieren investigar mucho más del origen, por ejemplo, en este caso de todas estas familias, está todo en internet, usted lo puede buscar, tómese un poquito de tiempo, analice usted mismo, por ejemplo, porque los árboles genealógicos de estas familias de poder están todos en internet. Simplemente usted tiene que dedicar tiempo para investigarlo y convencerse usted. No me crea a mí, investigue usted mismo. Seguimos entonces con la segunda parte de este video que va a estar mucho más profunda. Así es que prepárense y seguimos entonces también con la otra parte que va a ser muy reveladora, pero ya desde el lado oscuro y sus rituales y cómo entre familias ellos logran también pues manipular lo que es lo que son sus hijos para que continúen con los pactos que padres hacen, transmitiéndolo por ejemplo hacia sus hijos, y de esa manera entonces lograr que la línea de poder pues se mantenga tal cual ellos están esperando. Para empezar, recordemos que durante muchísimo tiempo, hace miles de años, recordemos que es muy importante no olvidar el pasado, no olvidar nuestra historia. De hecho, los oscuros se ocupan muchísimo en borrar la historia. ¿Por qué? Porque ellos saben que si nosotros olvidamos nuestros orígenes y los orígenes de ellos, pues es mucho más fácil para manipularnos. Entonces caemos constantemente, generación tras generación, en esa trampa del olvido. De mi parte, entonces tengo muy presente ese detalle, que ustedes recuerden el pasado porque es la clave del presente que estamos viviendo. Eso lo digo para las personas que digan, ya voy a hablar otra vez de cosas viejas. Claro, es importantísimo que usted sepa lo que pasó antes para que entiendan lo que pasa ahora. Hace miles de años, por ejemplo, vamos a analizar el caso de la cultura egipcia, de la cultura griega. Pasa exactamente lo mismo. Ellos solían casarse incluso entre las mismas familias, entre los mismos familiares, con la ilusa idea de preservar la pureza de la sangre. Eso es historia universal, eso lo puede usted comprobar en cualquier libro que usted pueda encontrar. No son ideas, no son inventos míos, eso es historia universal. ¿Cree usted entonces que ellos dejaron esa práctica? No. Siguieron haciendo exactamente lo mismo a lo largo de toda la historia con la intención de mantener la pureza de sus 13 familias de poder. ¿Qué hacen? Se van casando entre ellos mismos para mantener la supuesta pureza de sangre. En un tiempo, por ejemplo, en el antiguo Egipto, tuvieron diferentes problemas de genética por hacer estas prácticas. Y llegaron entonces al punto de tener hijos, o nacían muchos muertos, porque esta mezcla entre familiares, ya sea padre, hijo, hermanos, etcétera, etcétera, se ha comprobado que genéticamente no es viable ante la evolución humana, porque lo que esto provoca es que nazcan hijos pues, con problemas graves de salud no viables. En pocas palabras. Entonces, al darse cuenta ellos de que esto no les estaba resultando porque estaban naciendo personas deformes con muchos problemas de salud, etcétera, etcétera. Por ejemplo, uno de esos casos fue el rey, el padre de Tutankamón, el rey Akenatón, que se interpreta o se piensa que puede ser que su forma física tan extraña y llamativa puede ser o bien porque no era del todo humano, hay muchas personas que eso es lo que opinan y han deducido, y otras personas piensan que esta deformación física se dio básicamente, precisamente por estar pues casándose unos con otros, para que se entienda claramente. Se sabe entonces que su amada y querida esposa Nefertiti, que de hecho incluso se considera haber sido una de las mujeres más bellas de su época, tuvieron unos hijos también a su vez deformes o con problemas de salud muy graves precisamente por esa situación, por estar haciendo, eso también se llama pues endogamia. Según los análisis, por ejemplo, de la momia de Tutankamón, que fue una de las momias que se encontraron más intactas, una de las momias más importantes, se supo que tenía unos problemas genéticos y también morfológicos bastante graves.
Y esto fue dado precisamente por eso, por esa unión entre ellos mismos. Al darse ellos cuenta que durante muchísimo tiempo esto no funcionó del todo porque tenían problemas morfológicos, pues comenzaron a idear una forma de ellos poder mantener la pureza de la sangre, pero que no tuviesen tantos problemas pues físicamente hablando. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hay diferentes formas de ello hacerlo. Una, se casan entre reinos o entre familias, porque cada reino que nosotros conocemos a lo largo de toda la historia de la humanidad es la misma élite. Ellos casan la prima con el primo, porque si son primos la cosa no va a ser tan grave en cuanto a la descendencia. O bien se casan entre ellos, o bien tienen un padre en común. Les explico. Actualmente se considera que el jefe mayor de esta familia de poder tan conocida, que ya todo el mundo pues conoce hasta la saciedad, se supone que, su nombre es Tindar. Se entiende que la base o la semilla original de todos los reinos que nosotros conocemos en nuestra época contemporánea actual vienen de él. Es decir, él es el portador de la semilla. Es decir, todos los reinados que nosotros conocemos han sido pues inseminados por el semen de este señor, para que se entiendan en palabras sencillas y pueblerinas. De esa manera entonces ellos han logrado pues tener la pureza de la sangre, porque todo viene desde una misma raíz, pero si lo van implantando en diferentes úteros, ya sea de la misma madre que nosotros conocemos o cualquier tipo de madre de alquiler que ellos puedan conseguir, que también lo hacen de esa manera, pues entonces de esa manera van a evadir ese problemita que ellos tenían de que por esta unión directamente de padre a madre o de padre a hijo, etcétera, etcétera, pues tenían. Entonces de esa manera han logrado eludir ese problemita genético, teniendo entonces, o bien casándose entre ellos mismos, pero no de padre a hija directamente, sino de primo a prima, y además también teniendo un origen en común, como por ejemplo puede ser este señor que suena bastante, pues que es el origen de toda la familia real que nosotros conocemos actualmente. A usted quizás en este punto del video le pueda resultar esto demasiado futurista, muy extraño, muy fuera de lo normal, muy conspiranoico, como muchas personas le llaman, pero pónganse usted en el contexto de estas familias de poder. Sería una solución perfecta, ¿verdad que sí? Bueno, pues si usted lo pensó, ellos lo pensaron hace mucho tiempo antes. Aparte de ese origen en común de una sola persona, una sola semilla en todas las familias de poder en este momento, también tenemos la parte ritualista. Ellos son altamente ritualistas, como les dije, y una de las cosas o de las normas que ellos tienen es que cada uno de los miembros de su familia tiene que formar parte de su religión. Hemos hablado de la religión de estas personas de poder bastante. Tienen una religión bastante oscura, ocultista, que va muy destinada a lo oscuro, a lo malo, ya ustedes saben a lo que nosotros nos referimos directamente. Y su religión les exige a ellos que, aparte de que tengan una semilla en común, o sea, un solo origen único, aparte de eso también necesitan nacer en días especiales para que esos hijos que vayan a ir naciendo estén predispuestos ya por todos los aspectos astrológicos, numerológicos, de energías, etcétera, etcétera, predispuestos a formar parte de esta religión ocultista. Esta religión que ellos tienen también está vista de cara a que ellos permitan ser poseídos o utilizados por diferentes entidades del bajo astral. Eso realmente lo han dicho incluso hasta ellos mismos. Recordemos parte de los famosos emails que en su momento Clary también pues se salieron a la luz, donde ella dice abiertamente a quien ella adora, independientemente de testimonios de muchísimas personas bastante famosas que lo han dicho hasta el cansancio ya, que no es necesario ni siquiera que lo volvamos a repetir, aunque parece en ocasiones que es necesario repetirlo, porque las personas, hay muchas personas todavía lamentablemente que siguen pensando que estos son inventos o cuentos de camino, y realmente no es así. Estas personas necesitan que los descendientes uno tras otro sean personas que también estén predispuestas en todos los aspectos, desde su nacimiento mismo, desde su forma de crianza, desde su origen genético, etcétera, etcétera, para que puedan cumplir el papel que ellos quieren que se cumpla. De otra manera, el plan que estas personas han elaborado desde el principio de nuestros tiempos hasta el día de hoy no hubiese sido posible llevarlo a cabo por una sola persona humana. ¿Por qué? Porque las personas mueren, los seres humanos comunes
y corrientes mueren. Entonces se necesita de que la próxima generación esté ya preparada en todos los aspectos, con su pacto previamente también hecho, a su vez, porque no basta con que el padre haga pues su pacto con estas entidades y diga: sí, yo te voy a servir a cambio de fama, fortuna, poder, etcétera, etcétera, no importa cuántas cosas ofrezcan, sino que el hijo a su vez tiene que hacerlo por su parte también. No basta con que el padre lo hiciera, el hijo tiene que hacerlo. Y esto es una cosa muy interesante, muy importante que nosotros sepamos, y al final del video les voy a explicar por qué esto es tan importante. Teniendo entonces en cuenta que estas personas necesitan a descendientes que estén genéticamente preparados ya desde un principio, porque tienen la semilla o el origen que ellos necesitan, pero además también que nazcan en días específicos, con una sangre y tipo de ADN especial directamente predispuesto para esto. Además de eso, necesitan que esas nuevas generaciones acepten también el plan y también hagan el pacto. No basta con que los padres, por ejemplo, que hicieron el pacto inicial de ayudar, apoyar y ayudar a que estas entidades, por ejemplo, tengan poder en este plano, etcétera, etcétera. Y esos tratos que se hicieron, por ejemplo, con los padres, los hijos tienen que renovarlos, tienen que aceptarlos, tienen que volver a decir y a firmar esos contratos por ellos también. O sea, no basta que los padres lo hicieran, los hijos tienen que hacerlo por sí mismos. Pero más adelante en el video les voy a explicar cuán importante es ese detalle, que es vital incluso, para que nosotros podamos entender el entramado completo de toda esta asociación que no es más que la élite que nosotros, por ejemplo, conocemos, estos oscuros de toda la vida, y por qué y cómo han logrado durante tantos milenios pues mantenerse siempre en el poder, en lo más alto de nuestro planeta. Resulta que, aparte de que esas personas nazcan no solamente de una semilla original, además también que formen parte de estas organizaciones ocultas, además también que acepten el plan en su momento dado, cuando se les llegue su momento, estas personas también necesitan ser criadas en un entorno que sea propenso para que estas personas hagan lo que luego tienen que hacer. Estas personas son seres humanos. Algunos de ellos pueden ser incluso parte de híbridos, pero la mayor parte de ellos son seres humanos en cuerpo, les quiero decir. Porque luego entonces que pasan por una especie de procesos durante toda su infancia, su crecimiento, y todo el adoctrinamiento que ellos también, por ejemplo, se les enseña diferentes cosas ocultistas, prácticas, etcétera, en fin, un sinfín de cosas. Estas personas entonces se convierten en híbridos espirituales, es decir, pueden ser poseídos por entidades X en un momento dado. Por ejemplo, si su padre era el jefe de una familia de poder X y entonces trabajaba con una entidad superior, llámele ángel caído, llámele lo que usted quiera llamarle, el nombre que usted le quiera poner. Si el padre muere, necesita entonces esa entidad afianzarse o sí, poseer al siguiente en la familia que tenga también las mismas capacidades y que haya también firmado el trato. ¿Se entiende? Es así, de esa manera como la misma entidad ha ido entonces de miembro en miembro de diferentes familias por milenios, existiendo en ese núcleo familiar. Por eso son 13 familias de poder única y exclusivamente. Y no pueden haber 10, 20, 30, 40, 50, ni van a nacer líneas diferentes de familias de poder, ni muchísimo menos. Cambian el apellido para hacer dudar a las personas de quiénes son, dónde están, etcétera, etcétera, y por esa razón entonces no puedes detectarla tan fácilmente. Bien, llegando entonces al punto del por qué estas personas hacen ese tipo de trato o pactos. Bueno, los seres humanos son bastante propensos a gustarle mucho este mundo material en el que vivimos, a las propuestas que estas entidades puedan tenerle para las personas. Cuando se les ofrece dinero, poder, fortuna, estar en la cima, bla, 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 hay muchas personas que caen fácilmente. Pero eso, por ejemplo, pudo haber ocurrido en los orígenes de forma tan sencilla. Con los años entonces y con los milenios, pues simple y llanamente se dio una situación. Los descendientes de cada una de estas familias han sido adoctrinados y también preparados para que acepten que esa es su realidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos niños, además también de los oficiales, lo que se conocen como oficial con el nombre y apellido de la familia como tal, fulano se casó con fulana, eso es lo oficial. Fulano se casó con fulana, familias de poder, y tuvieron 2 hijos. Ahora, ¿qué pasa? Durante esos ritos y esas reuniones de su religión, esos cultos que ellos hacen, pues esas personas también suelen tener, por ejemplo, una especie de aquelarre. Ellos rinden mucho culto a lo que es la energía física y también la energía sexual. No solamente con humanos, sino también con animales.
es. Lamentablemente se los tengo que decir tal cual es, porque así es. De hecho, incluso han hecho diferentes fiestas, como las famosas fiestas pues de máscaras, que ya también han sido bastante sonadas, donde pues hacen unas reuniones bastante macabras. Durante esas reuniones, pues ellos se acuestan unos con otros, ¿no? Y en ocasiones pues nace un hijo durante esos rituales y esas pues reuniones, de fulana con el hijo de fulana. Entonces son hijos que o bien se pueden utilizar con un apellido oculto, se mandan por ejemplo a cumplir con una función X en otro lugar, con un apellido y nombre diferente, y las personas interpretan que, bueno, pero fulano, un famoso X tal, por ejemplo, el caso de Madonna, que se parece muchísimo a la princesa Margarita, que el parecido es asombroso a un nivel pues que ya es prácticamente imposible. Como por ejemplo la misma hija de la Hillary, que no se parece en nada a su papá, sino que se parece a otra persona, a otro señor muy conocido también, y un sinfín el hijo por ejemplo o Filippini, que se parece muchísimo al famoso dueño de del negocio aquel, también, que se parece muchísimo, que valga la redundancia. Este señor aparece incluso de joven en una de esas precisamente en una de esas fiestas de máscaras en sus años mozos. ¿Qué hacía? Y esto es un paréntesis. ¿Qué hacía este joven en su que aparentemente de cara al público, para nosotros, no tiene ningún tipo de vinculación con esa familia, que supuestamente no tiene nada que ver con ninguna familia de poder conocida, ni muchísimo menos? Que hacían esas reuniones tan exclusivas, tan cerradas a un público que ahí no iba ni asistía cualquier persona al azar, ni mucho menos que hacía él ahí de joven? ¿Y por qué este joven se parece tantísimo a esta señora Filippini? Que dicho sea de paso, esta señora ni siquiera tampoco ha ocultado nunca en su vida qué tipo de religión o tendencia ella tiene, porque incluso lo ha hecho de forma bastante a lo público. Bueno, a lo público, mientras si podemos hablar de que la vida que estas personas tienen, o con las personas que ellos se reúnen, si se puede llamar público a eso. El parecido de estas personas es simplemente pues asombroso. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Les explico de forma sencilla y clara para que las personas puedan entenderlo bien. Aquí sucede lo siguiente. Estas personas tienen una descendencia. No solamente sus hijos son los que nacen de forma oficial. Tienen muchos otros hijos también que son declarados con otros nombres y son utilizados y criados igual que los otros, que son también oficiales, para ocupar puestos de poder importantes. Mientras más oculto el hijo, más oculta será también la vinculación de la oficina o lo que le toque a ellos realizar. En este caso, por ejemplo, de este joven que les estaba diciendo, que es dueño, pues de forma pública, es dueño del Comet. Su función ha sido realmente bastante interesante, porque siendo posiblemente uno de estos hijos ocultos, le ha tocado llevar a cabo o dirigir un negocio familiar que tiene que ver, por ejemplo, con los niños, demasiado llamativo. De hecho, este señor ha sido nombrado por la misma, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, pero que no se conoce su fortuna, no se sabe realmente de dónde vino, porque la única cosa que él posee es una pizzería. Entonces, son cosas que no cuadran, son cosas que no encajan. Entonces, claro, usted pensando en su mente lógica se pone a pensar, ¿por qué este muchacho se parece tanto a esta familia tan poderosa? ¿Por qué razón él ha estado presente en fiestas tan importantes cerradas, o sea, fiestas privadas? Porque además también tiene tanta vinculación por una situación tan macabra que se ha estado llevando a cabo hace muchísimo tiempo y que es un tema demasiado sonado. Entonces son demasiadas casualidades para ser casualidades. ¿Me están entendiendo? O sea, para estas personas de poder no existen las casualidades. Esto que nosotros conocemos como casualidades, y que puede que sea que no sé qué explicación se le puede poner, por ejemplo, en este caso específico de este señor. Porque no sé, o sea, no hay una explicación lógica para tantas casualidades juntas, que se parezca tanto a una familia de poder y que lleve un negocio, por ejemplo, oculto, que ha sido tan sonado como que es uno de los negocios más grandes que pueden tener las personas de poder en estos momentos. Que de hecho, la parte oscura de estas familias, se ha dicho hasta el cansancio que su negocio principal, o con lo cual ellos se hacen más ricos, no son precisamente ni dinero, ni por ejemplo cuentas en no sé qué países, ni mucho menos, sino que su
negocio que más les remunera a ellos es realmente el de las personas, ya sean grandes y también las pequeñas, o sea, de todo tipo. Entonces, teniendo eso en cuenta y que se ha dicho tantas cosas al respecto, porque este señor precisamente está tan vinculado con personas tan importantes, pero a la vez no se sabe su origen. Nadie sabe realmente, no es una persona que haya sido conocida previamente, ni mucho menos, ni nada por el estilo. Entonces, pasa lo mismo con muchos aspectos. Muchos de los famosos que nosotros conocemos, en el caso de Madonna, pero muchas otras personas también, da y resulta que tienen algún tipo de vinculación con familias de poder importante. Pasa lo mismo con diferentes reyes. Hay personas que me hicieron, por ejemplo, comentarios de por qué George Bush hijo se parecía tanto a la reina Isabel. ¿Cómo que por qué? Porque son familiares. Y así por el estilo pasa un sinfín de cosas que usted ve ante sus ojos. Pero como la explicación oficial le dice, no, esa gente ni siquiera son familia, no te inventes cosas. Esas son cosas de teorías de conspiración. Dejas de creer en tus ojos lo que estás mirando. Y lo que tu sexto sentido te indica y te dice, aquí algo raro está pasando, esto no es normal, algo está fuera de control aquí. Entonces acallas tu propio entendimiento. Comienza a analizar a partir de ver este video mío, qué es lo que está pasando con estas familias, cuál es su descendencia, realmente a qué se debe todo esto, por qué razón ellos necesitan ocultar que tienen una descendencia o que tienen ciertos hijos que de cara al público no se puede saber que son sus hijos. ¿Por qué? Porque sería muy obvio. Sería demasiado evidente que todos ellos siempre estén la misma familia, por ejemplo, en puestos de poder, que sean los mismos famosos, que sean los mismos reyes, los mismos presidentes, etcétera, etcétera. Hubiese sido demasiado obvio, demasiado. Entonces, claro, ellos intentan engañarnos a nosotros, las ovejas, poniendo simple y llanamente otro nombre, y aunque usted vea que sean idénticos, usted dirá, no, es que es casualidad, seguramente se parecen porque es su hijo. Bueno, el tema del día de hoy lo voy a ir dejando hasta aquí para no saturar mucho y que ustedes puedan procesar toda la información que les he dicho el día de hoy. Sé que para los despiertos esto ya lo saben, es un tema que se ha hablado mucho ya. Pero como también sé que me siguen muchas personas que están comenzando a descubrir este tipo de temas y necesitan explicaciones claras, también hay que explicarles y que cada día sean más personas que comiencen a entender este tipo de situaciones y que la realidad que nos rodea es muy variopinta y que nada de lo que usted pensaba que era real y que los famosos que usted pensaba son quienes usted cree que son, realmente no es así. Y para mí es un honor que cada día más vengan personas nuevas y comiencen a entender qué es lo que está pasando. Y yo intento en la medida de lo posible pues explicarle a ustedes las cosas desde palabras muy simples, sencillas, lo más sencilla que yo pueda, para que usted entienda entonces qué es lo que está pasando. Sin embargo, la idea no es que usted me crea a mí, sino que a partir de usted de ver mi video comience a investigar usted por usted mismo. Comience, por ejemplo, a buscar usted mismo, por ejemplo, en Google, lo que sea, fotografías de personas famosas que se le parecen demasiado a otra y ese tipo de cosas. O sea, comience a investigar usted y a darse cuenta que aquí nos están ocultando una muy grande, pero que muy grande, familiaridad y de herencias milenarias que nosotros ni siquiera imaginábamos quizás hasta estos momentos. Ya ustedes saben, hasta la próxima. Bye.